Bueno, bienvenidos a un videito más del canal y mi último videito antes de irme a dormir. Vamos a ver qué hizo Elvis con esta versión de Unchained Melody que me comentan que les gusta tanto. Vamos a ver por qué será que gusta tanto. Can do so much. Are you more till oh, my love, my darling, I hunger. Está haciendo un trémolo en el piano, que es cuando agarras el acorde y está generando un rebote de muñeca entre los acordes. Eso hace que la música suene histérica, suene enérgica. Estoy tratando de ver qué palabra simboliza eso. Pero eso que se escucha en el piano, aquellos que son músicos, es un trémolo. ¿Notaron cómo cambió el matiz? Lonely time. De a poquito. De a poco, de a poco. Todo funciona así en la música. Lo vengo repitiendo en muchos videos y voy a seguir haciéndolo. Siempre que quieran ir a un lugar en su vida, tienen que disfrutar y tienen que recorrer un camino. Si quieren ir de un mezzo piano a un forte, desde suave a fuerte, hay un transcurso en el medio. Ustedes eligen cómo recorrer este transcurso. Pero no peguen saltos. Eso es de poca calidad. A no ser que la música por algún motivo lo esté demandando y en ese caso está bien. Pero en general la mayoría no lo hace porque quiere. Lo hace porque no le sale lo otro. Entonces empiecen a estar en control de lo que hacen. Si ustedes eligen pegar un salto de un piano a un forte, en buena hora. Pero que sea una elección, que no sea que es porque no les sale. Time goes by so slowly. ¿Notan el recurso de cantar agitado? So slowly, time can do. Estoy exagerando, es esto de soltar aire después de una frase y generar un acentito que preferentemente tiene que caer con el pulso de la música. Cada ruido que emiten ustedes cuando cantan tiene que ser música. Still I Need un glissando. Estoy notando que Elvis está usando no tanto el rebote de muñeca ni la pendulación, sino más el golpe de brazo. Eso técnicamente en el piano no es tan eficiente. El resultado, la consecuencia no es mala en lo que se escucha, pero lo que sucede es que eso va a generar mucha fatiga. Si ustedes tienen que dar un concierto de piano de 2-3 horas y dan muchos conciertos seguidos, tienen que encontrar una técnica que les permita ser longevos. Hay muchas veces donde uno puede hacer técnicamente algo mal y aún así salir aireoso. Porque es una canción, son dos canciones, pero ahí el recurso correcto sería trabajar el rebote de muñeca en el piano o la pendulación, ¿ok? Siempre es girando sobre el eje de la muñeca, en movimientos que sean cómodos para la mano, ¿ok? Y no moviendo todo su hombro. El hombro tiene que estar siempre relajado. Godspeed. Frito. Vocal fry. Godspeed. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. Su primera frase en modo recitativo. Lonely rivers flow to the sea. Y lo demás ya es cantable. Lo primero fue un recitado o un dialogado, pero entonado siempre. Se van a hacer recitados, tienen que entonar. Y to the sea, cantado. To the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Usa muchos vibratos en la boca bastante cerrada, ¿ok? To the sea. Trabajen sus vibratos y no dependan tanto de la postura, porque es lo que Elvis está haciendo acá. Lonely rivers cry, wait for me.
¿Notan que cuando alguien dice dos veces la misma frase no lo dice igual? Fíjense que dice wait for me 2 times, 2 veces. Wait for me, wait for me. Wait for me. Retardo. Wait for me. I'll be coming home. Wait, my love, my darling. I'm hungry for your lonely time. La banda se metió un ratito como que lo acompañó. Pasa que esto está improvisado, ¿no? Alguno por ahí sabe más del show este y me puede contar. Pero me parece que estaba improvisando Elvis. Y bueno, la banda se metió un poquito de fondo y luego se fue. Es complicado también porque Elvis está jugando mucho con el tiempo. Está cantándolo a su manera. Como la banda percibió que Elvis empezó a tocar a tempo, con un pulso, time goes by, la banda decidió que podía entrar. Cuando vio que Elvis empezó a cambiar el tempo, la banda dijo, ok, te dejamos solito, seguí dirigiendo la música. ¿Vieron la toma de aire de Elvis? Perdón que lo interrumpí así, pero ¿vieron la toma de aire de Elvis? Siempre busca la nota glissando o arrastrando desde abajo. Need your love. I need your love. Gente, necesitan su amor, sean sinceros. ¿Cómo van a decirle cuando se están cayendo a pedazos a esa chica, a ese chico que aman? Necesito tu amor. I need your love. I need your love. Opción 1. I need your love. O I need your love. I need your love. Están por llorar. Necesito que estén por llorar. Necesito que sientan. Cuando uno está por llorar, cuando uno se está quebrando en la vida, no está siendo prolijo. Parte de lo hermoso de ser humano es la imperfección. Que hay perfección dentro de la imperfección, así como hay orden en el caos. Entonces, no sean tan técnicos y tan prolijos. Interpreten, sientan, lloren, sufran la música. Es la manera en la que van a poder transmitir. Y luego entrenen su técnica para que, bueno, cuando sufran no desafinen y les pase algo feo. Pero tienen que sentir la música por sobre todo, ¿ok? God speed love to Bueno, es una versión muy emotiva, por eso les gusta tanto. Es una versión dramática, emotiva. Yo también soy dramático, me gusta la música de esta manera, ¿no? Que la música te interpele y te mueva cosas adentro. En el momento en el que van a subir al escenario y van a cantar, ya no pueden pensar mucho en la técnica. Ya lo que tienen, lo tienen, lo que no tienen, no lo tienen. En el momento que estén en escenario, se entregan a su música y a su público. Y en la clase, o en donde sea que ustedes entrenen, luego analizan cada aspecto de su interpretación y ven cómo pueden mejorarla. Pero una vez arriba, no empiecen a pensar que el staccato, que el vibrato, que la voz mixta, que no, están interpretando. Métanse en el papel, sientan lo que dice la música, elijan un repertorio que los conmueva. Pero de eso se trata la música, ¿ok? Y yo creo que nuevamente, hace un ratito analicé a Diana Ankudinova, y al igual que Elvis, y vengo analizándolo a Dimash, y vengo analizando a Freddie. Todos sienten lo que dicen, son sinceros, aparte de ser talentosísimos, ¿no? Pero bueno,
Dejen a la música entrar. Bueno, les agradezco un montón nuevamente el apoyo al canal. Yo les mando un abrazo grandote. Se me cuidan mucho. Se me suscriben por favor si pueden, que me ayudan mucho. Esto lo hago en mis ratitos libres, siempre lo menciono, los domingos que tengo un ratito libre. Así que les mando un abrazo grande y que tengan una hermosa semana. And time